Buenos días a todos. Como ya sabéis, hoy era un día importante, con lo que llevamos trabajando toda la semana pasada, ¿verdad? Esta semana es la conmemoración en memoria de los fallecidos por el Holocausto, que realmente es el día 27, pero hoy, el día 25, pues han tenido a bien visitarnos en el cole. Pues la hija de Ángel Sadbridge, que hemos estudiado, y su bisnieta, que también nos acompaña, ¿vale? La persona que está a mi derecha es Jessica, a través de la cual hemos podido contactar con ellos, que es del centro sefardí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sabéis bien que hemos preparado una serie de preguntas para hacerles. Es un tema que hemos estudiado en el colegio y espero pues que os interese, seguro, ¿eh? Y nada, que nos comportemos como sabéis hacer vosotros. Luego, primero vamos a ver el vídeo, si os parece. Vemos si hacemos una serie de preguntas, realicéis las vuestras y luego hacemos el encendido, que para eso tenemos una serie de alumnos que os había dicho que lo íbamos a hacer así. Un presentador, que lo quiero ver por aquí, que vaya saliendo. Jorge, que no lo veo, ¿dónde anda? Vente para acá, Jorge, con nosotros. Y así vamos a desarrollar el acto. ¿De acuerdo? Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias por habernos invitado a este acto que promete mucho. Vale, Sol. Bueno, hola a todos, nada, muchas gracias y esperemos que os guste mucho y que aprendáis, que es Vale. importante. Y Jessica, que yo creo que estaremos en contacto más veces. Sí, desde luego, sí. Un Vale. honor estar aquí y agradezco mucho el interés que muestra también, que muestra el alumnado. Seguro. Vamos a ver si os parece entonces. Prestamos atención a un vídeo que os vamos a poner. ¿De acuerdo? Habréis visto alguno más, o sea que os tiene que resultar familiar para remover un poco conciencias y luego hacemos preguntas, ¿ok? Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del Holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías desde todos los ángulos y direcciones la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. 8 palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. 8 simples palabras. Por una centésima de segundo, echó un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones.
Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán, y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir. A ver, decía que vamos a pasar con las preguntas, ¿de acuerdo? Me gustaría, casi os paso vosotros también el micrófono. Levantáis la mano, ¿de acuerdo? O no, os tendréis que venir, porque si no vamos a tener que estar micrófono para acá, micrófono para allá. Le doy el micrófono a ellas y vosotros, el que quiera preguntar, que teníamos unos cuantos por ahí, os vais a venir para la primera fila. ¿Puede ser? ¿Sí? Y así os pasamos el micrófono, pero desde aquí cerquita. ¿Vale? Vamos a empezar con las preguntas, pero tenemos nosotros alguna. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, para romper el hielo voy a empezar yo con una pregunta, además con un comentario sobre el álbum de Auschwitz que acabamos de ver. Este álbum precisamente recoge fotografías tomadas de una deportación de los judíos de Hungría en 1944, que es precisamente en donde se encontraba tu padre, Ángela, en ese momento, cuando las cámaras de gas en Auschwitz estaban funcionando a tope y él vio todo lo que estaba pasando y él estaba en Budapest como diplomático. ¿Nos puedes decir algo sobre esta profesión? ¿En qué consiste ser diplomático y en qué momento de su carrera se encontraba tu padre? Pues mira, ser diplomático es ser un funcionario público, o sea, que se dedica a representar a su país fuera de su país, o sea, en el extranjero. Entonces, en todas las, seguramente lo habréis oído, en todos los países hay embajadas y ahí hay una serie de representantes de España en esos países. Mi padre, cuando fue a Budapest, era un chico de 32 años, era muy joven, recién casado, acababa de tener un bebé y no era el jefe de la embajada, era el segundo de a bordo. Bueno, había dos, o sea, que era el embajador, digamos, y él. Pero por razones políticas, su superior se tuvo que ir a Madrid y se quedó él, con 32 años, de jefe de la legación diplomática de la Embajada de España, en un momento de guerra espantoso. Y entonces, bueno, pues usando
digamos, el poder que tienes, porque tienes el poder de dar pasaportes, el poder de dar visados y salvoconductos, usando todo eso que le daba el ser un diplomático extranjero, pues hizo todo lo que vosotros me han contado ya, que sabéis perfectamente qué pasó. Y aparte de eso también usó sus prerrogativas para ir, cuando ya le decían que algún protegido español le habían, así todo, aunque tuviera documentación, le habían llevado a los trenes o le habían llevado a las marchas de la muerte, él iba personalmente y haciéndose valer como diplomático español y diciendo que esos eran súbditos españoles, logró sacar a gente de los trenes y sacar a gente de las marchas de la muerte. Y la verdad es que no he contestado muy bien. Para ser diplomático tú tienes que hacer una carrera universitaria y luego una oposición aquí en España, y luego ya pasas la oposición y ya eres del cuerpo diplomático y te van destinando a los países, a los distintos países, o a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid, que también es otra función de los diplomáticos. Espero que os haya quedado claro. Pues yo creo que ahora las preguntas, ¿no? Sí. Empezamos. ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? A ver. Ahora empiezan los problemas. Va. ¿Qué es lo que le llevó a salvar a tantas personas en aquellos momentos tan difíciles? Pues mira, lo que le llevó a salvar a tantas personas era... No sé si me oís. Lo que le llevó a salvar a tantas personas fue sencillamente su humanidad, o sea, su manera de ser. Él no pudo mirar para otro lado, ni hacer que no lo veía, semejante dolor, semejante injusticia, semejantes horrores y espantos que estaban pasando delante suyo. Como él tenía el poder, al ser diplomático, como os he dicho, tenía el sello de la embajada, podía dar pasaportes, podía dar salvoconductos, se las ingenió para hacer todo, para salvar al máximo posible de gente. Y verdaderamente era gente que no tenía nada que ver con él, no era ni de su religión, ni de su país, ni de su nada, pero comprendió que no se podía pasar sin intentar hacer el bien en un momento tan espantoso. ¿No fue cuestionado por las fuerzas políticas de Alemania y otros países? Pues eso era uno de sus peligros, claro. Él se valió, por un lado le vino bien porque España de alguna manera era país amigo de Hitler, aunque no entramos en guerra ni nada, pero habíamos tenido conexiones en nuestra guerra civil anterior y éramos un país más o menos amigo, entre comillas, y eso él lo hizo valer. Pero claro, estaba en el filo de la navaja, porque estaba haciendo, de alguna manera, pues actos un poco ilegales, sacando a más gente, dando más permisos de los que le dejaron, más pasaportes de los que le permitieron, a gente que verdaderamente no tenía nada que ver con España, y entonces, bueno, pues no tuvo problemas, pero porque usó toda su inteligencia y todo su buen hacer de diplomático para conseguir no tenerlos, ¿sabes? Haciéndose amigo de los funcionarios diplomáticos del país y un poco de los alemanes, en fin, usó lo que es ser un diplomático, su diplomacia. ¿Cómo hizo para encontrar a tantos judíos que estaban escondidos? Bueno, yo creo que no es que él hiciera nada para encontrarlos, es que al revés, le encontraron a él. Se corrió la voz que en la Embajada de España daban permisos, primero a gente que tuviera... bueno, la idea era que a los que mi padre salvaba eran judíos sefardíes. Como sabéis, los judíos sefardíes son los judíos españoles que los reyes católicos expulsaron en 1492, que hay muchísimos y ahí siguen, y además siguen hablando español, una manera que ellos tienen de hablar que es el español antiguo, y siguen conservando todas esas tradiciones. Eso, él dijo que había una ley en España que daba permiso para darle la nacionalidad española a los sefardíes, y que eso es lo que él iba a hacer. En Hungría en ese momento, sefardíes, no me acuerdo bien, pero creo que había como 50, o sea, nada, total nada.
Pero bueno, eso tampoco las autoridades se lo sabían muy bien. La ley esa española además estaba ya derogada, que tampoco lo sabían las autoridades húngaras, y siguió adelante con el asunto. Y entonces la gente, primero tenías que tener una conexión, algo con España, pues yo tengo familiares en España, no sé qué, pero luego ya, a poco que dijeras me gusta España, obviamente te daban todos los permisos y todos los papeles. Y eso se corrió la voz y la gente fue la que acudió más bien a la Embajada de España más que el buscar, ¿sabes? Ahora estamos trabajando un poco también con muchas de las personas que recibieron esos pasaportes de protección y nos cuentan cómo llegaron ellos a saber esto. Y es verdad que había pues una red de comunicación entre los judíos de Budapest y se corrió la voz efectivamente de que la Embajada española, si tú alegabas algún tipo de relación con España, podías conseguir uno de estos documentos de protección. Entonces, claro, ahora nos cuentan pues que ellos pues tenían que ir a las horas más insospechadas a hacer cola en la embajada. Pues uno decía, aproveché que un día que había un bombardeo y que yo sabía que no iba a haber nadie por la calle que me fuera a arrestar, entonces salí corriendo y me planté en la embajada, estuve ahí 12 horas haciendo cola o 24 horas haciendo cola y dije hola, sabía decir hola porque lo había leído no sé dónde y ya me dijeron hola, pues eres español y aquí tienes, toma. Y entonces cada uno se inventó una excusa, algunas eran verdad, pues tengo un primo que vive en España o yo estuve en España cuando era pequeño o lo que sea. Y ya por eso consiguieron los documentos de protección. Voy a preguntar, yo voy a aprovechar ahora. Aprovechando que comentas, ¿seguís en contacto con algunas de las personas con las que, imagino, claro, familiares y demás, de las que se pudieron poner a salvo? Pues eso es un poco lo que estamos trabajando ahora en el Centro Sefarad, que bueno, yo tengo la suerte de estar ahí haciendo prácticas ahora y estoy un poco trabajando en eso. Entonces hemos publicado las listas y cualquier persona que reconozca a algún familiar o incluso a gente que nos ha escrito que son ellos mismos los que están en las listas, porque eran niños muy pequeños y que nos han mandado pues fotos que tienen todavía, que guardan en sus casas los documentos de protección y que se acuerdan y que conocieron a mi bisabuelo. Y entonces, pues eso, ahora nos están escribiendo, nos cuentan sus historias, son unas historias, por supuesto, súper impresionantes y entonces ahora estamos muy en contacto con varias personas. Sí, nosotros hemos estado toda la vida en contacto con varias personas salvadas por nuestro padre que vivían en España. Eva Leitman-Borer sigue viviendo y la vemos muchísimo, que era un bebé cuando salió, y luego había unos hermanos Bandor que vivían en Barcelona, que daban muchísimo testimonio de todo esto, que vivieron en las casas protegidas y todo eso, y que los hemos conocido. Y en Hungría, cada vez que vamos, siempre hay gente que nos viene a saludar y nos dice que ellos han sido salvados por nuestro padre. Con eso es hablar no mucho, porque hablan en húngaro, pero es muy emocionante verlos. Sí, tiene que serlo. ¿Qué supuso para él el poder ayudar a tanta gente a liberarse? Pues mira, él siempre dijo que era lo más importante que había hecho en su vida, lo más gratificante, que estaba muy orgulloso de ello. No pensaba para nada que era una cosa que había ni que reconocerle, ni que agradecerle, ni nada. Él pensó que era su deber, pensaba que era su deber. Pensó que había tenido la suerte de poder haber salvado a tanta gente, porque estaba en un puesto en ese momento que le permitía hacer eso, porque claro, un señor de a pie en su casa no lo puede hacer. Y supuso una satisfacción personal inmensa. Él nunca se le agradeció más que los judíos, que sí que se lo agradecían a él, pero vamos, oficialmente nunca hubo ningún reconocimiento, ningún agradecimiento. Ahora todo el mundo le considera un héroe, él se murió sin saberlo, pero para él, desde luego, estaba satisfecho y orgulloso de haberlo podido hacer. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te dijo tu padre que él había hecho todo esto y que había salvado a tal cantidad de personas? Pues hombre, mucho orgullo y impresionante, pero ¿sabes qué pasa? Que mi padre no hablaba mucho del tema, solo hablaba del tema cuando le hablaban de él.
Él no era nada de alardear de nada, lo enfocaba siempre como que era lo normal, lo que tenía que hacer, su obligación. Y entonces cuando eres pequeño y tu padre lo considera lo normal, pues tú también, ¿sabes? Y te parece que, bueno, pues que bien. Cuanto más tiempo ha pasado, cuando más sabemos, cuanto se ha empezado a estudiar este tema, porque de este tema se ha empezado a hablar hace relativamente poco, pues más impresionados estamos todos en la familia y bueno y todo el mundo que le conoce, porque claro, no es normal lo que hizo, es extraordinario y lo hizo muy bien y metiendo muy poco ruido, pero vamos, orgullo infinito. ¿Más preguntas? ¿Cómo trasladaban a los judíos cuando les concedían el pasaporte español? Pues mira, eso es una pregunta buenísima, porque no los trasladaban. No podían sacarlos de Hungría, porque mi padre no hizo esto con permiso de su gobierno explícito. O sea, él había pedido permiso varias veces, no le contestaron. Como no le contestaron, pues dio la callada por respuesta y hizo lo que le parecía que tenía que hacer. Entonces, el gobierno húngaro dijo que muy bien, que esos salvoconductos, esos pasaportes valían, serían respetados, que los respetaban de aquella manera, pero en fin, serían respetados si esos ciudadanos protegidos se iban al país que les protegía. Entonces, como eso no lo podía hacer mi padre porque no tenía medios, ni en España le hubieran dejado que entrara toda esa gente, ni nada, lo que hizo fue que alquiló 10 edificios, porque creíamos que eran 8 y ahora ya están demostrado que han sido 10 edificios en Budapest. Y ahí metió a sus protegidos, los metió muy apretados, de unas condiciones no muy buenas, pero consiguió que vivieran ahí, les conseguía alimento, les conseguía medicinas, les conseguía ropa de abrigo, les conseguía lo que podía, y ahí sobrevivieron. Y ahí estuvieron encerrados hasta que los rusos liberaron Budapest, que fueron los primeros que entraron en Budapest, y ahí estaban en los edificios protegidos. En los edificios ponían banderas españolas, ponían unos grandes carteles que ponía territorios territoriales, territorio español, y ahí no podían entrar, se supone, los nazis húngaros a sacar a nadie, mientras que estuvieran ahí. Así todos sacaban y había incidentes, pero le avisaban a mi padre y enseguida iba a arreglarlo. O sea que no los sacó de Hungría, los metió en estos edificios. Primero los metió en su casa, cuando ya eran más, los metió en la embajada, que los metió en el sótano y en los altos de arriba, en las guardillas, que los hemos visto y es impresionante. No sé, que estaban ahí metidos, pues como habéis visto en muchas películas, refugiados ahí en cualquier sitio. Luego, en el patio de la embajada también pusieron unas lonas y ya eso, ya lo metieron más. Y cuando ya no cabían, ya empezaron a alquilar los edificios. Y ahí se quedaron. ¿Sabes de algo de...? Bueno, sí, de las casas ahora mucha de la gente que nos está escribiendo por las listas nos cuentan eso, que ellos estuvieron en las casas, y es muy impresionante porque mi bisabuelo, además de hacer todas las cosas que hacía, de lo que decía mi tía abuela, de pues hablar con los dirigentes húngaros y con los nazis y intentar que no hubiera ningún conflicto, él además iba bastante a las casas, llevaba comida, conocía a muchos con nombre y apellido de los judíos que estaban allí, y hace poco nos llegó una historia que es bastante impresionante de una familia judía que, bueno, en Hungría en aquella época los húngaros se llevaban para trabajar para el ejército a los judíos de entre 18 y 48 años. Y no formaban parte del ejército como tal, estaban como en unas fuerzas auxiliares, no les daban armas ni nada, pero se dedicaban pues a cavar trincheras, a coger minas con las manos, les usaban un poco como para lo que nadie quería hacer. Entonces esta familia, un matrimonio y su hijo, a su padre, que tenía 47 años, se lo llevaron a una de estas fuerzas auxiliares y se quedaron su mujer y su hijo en Budapest. Entonces ellos supieron por esta red de comunicación de judíos que podían conseguir pasaportes en la legación española, y así lo hicieron. Consiguieron pasaportes y se fueron a vivir a las casas. Entonces, cuando a Ángel Sandbriz le mandaban de vuelta a Madrid, él fue a las casas a despedirse y a decir pues a los judíos que vivían allí que él se iba y que iban a estar bien hasta que llegaran los rusos. Y entonces estuvo con esta familia, y esta mujer le dijo:
que muchas gracias por todo, que había salvado la vida suya y la de su hijo, pero que si le podía ayudar a intentar averiguar qué había sido de su marido, que se lo habían llevado a estas fuerzas auxiliares del ejército. Entonces Ángel Sanz-Briz se montó en el coche de la embajada, bueno, primero averiguó dónde estaba, se montó en el coche de la embajada y cogió el coche y se fue a un campo del ejército que estaba en la frontera con Austria, donde estaba el marido de esta señora. Y este su hijo, el que estaba también en la casa, nos cuenta que su padre toda la vida hablaba de un día que él estaba pues ahí cavando una trinchera o haciendo una labor por el estilo, y de repente llamaron por megafonía, llamaron su nombre, le llevaron a la oficina del campo y le dijeron que se volvía a Budapest, a una casa protegida, con un pasaporte español, con todas las protecciones, con su mujer y con su hijo que seguían vivos. O sea, una maravilla. Y eso fue mi bisabuelo, que además de hacer todas las labores de diplomático, también se ocupaba personalmente de ayudar a todas estas personas. O sea, una maravilla. ¿Cuál fue la razón por la que lo trasladaron de Hungría a Suiza? Pues mira, lo trasladaron de Hungría a Suiza porque ya estaban entrando, los rusos estaban entrando en Budapest. Mi padre era un diplomático español, nosotros habíamos tenido, España era de alguna manera amiga o aliada de Alemania, y desde luego un diplomático español en manos de los rusos no iba a durar ni medio minuto vivo. Y como tampoco duraron otros, porque hubo un diplomático sueco que no tenía nada que ver con ningún conflicto bélico anterior ni nada, y también los rusos le llevaron a un campo de concentración y nunca más se supo de él, que se llama Raoul Wallenberg, que no sé si le habéis estudiado, pero también es un interesantísimo diplomático que estuvo en Hungría. O sea que mi padre corría peligro físico inminente y de Madrid le mandaron que se fuera. Y se fue pues ya cuando estaban los rusos entrando en Budapest, casi. Aguantó hasta que no pudo más. Por eso se fue. Que como nos has comentado antes, Ángel alquiló un montón de pisos, bueno, no sé, edificios, para meter a los judíos ahí. Y además les llevaba comida y medicamentos y de todo, y ropa. No creo que él pudiese permitirse todo eso. ¿Le ayudaron a amigos o la embajada o qué pasó? Pues mira, la embajada no, y el Estado español tampoco, porque no lo sabía. Creemos, porque es una gran incógnita, no sabemos. Él, por supuesto, seguramente algo contribuiría, pero no, como tú bien dices, imposible. Yo creo que fue todo ayuda de gente que él consiguió en Budapest, y me figuro que de judíos que pudieron ayudar, que participaron y que a lo mejor incluso, yo qué sé, dejaron sus edificios o dieron dinero o lo que sea, pero eso se fue con él a la tumba, no sabemos exactamente, ¿no? Yo creo que seguramente no se pudo hacer eso sin también, yo estoy segura que tu padre aportó también económicamente algún dinero, pero sabemos también con certeza que las comunidades judías también había una resistencia judía, ¿no? Y también una resistencia local, que se organizaban también para conseguir también comida, medicamentos, todo tipo, intentar que puedan emigrar los judíos. O sea, yo creo que también era mucho la resistencia judía, claro, que sí que había grupos organizados también que contribuían. Yo creo que es una mezcla de todos, un poquito, sí. Seguramente también conocidos de él, no judíos, porque él llevaba ya, cuando esto pasó, llevaba ya casi 2 años, ¿no? Seguramente también aportaron. No lo sabemos, pero vamos. Añadir además, ya que has nombrado al diplomático sueco Raoul Wallenberg, que es verdad que desapareció hasta el día de hoy no se sabe lo que ocurrió con él. Es una historia muy interesante, triste. No se sabe lo que ocurrió con él, pero había una red de países. O Ángel Sanz-Briz estuvo trabajando en red con este diplomático de Suecia, Raoul Wallenberg, con el diplomático de Suiza, que se llamaba Karl Lutz, con el nuncio del Vaticano y con el portugués. Y ellos se reunían siempre y además compartían seguramente recomendaciones, ideas, lo que les había funcionado a un diplomático. A ver, tú hazlo también. De hecho, estas casas protegidas también
existían con otros embajadores también que estaban allí. Y entonces incluso de algún testimonio he oído que no tuvieron suerte con una embajada y con eso acudieron a tu padre después, o sea, que intentaban cómo podían encontrar alguna protección de alguna embajada. Bueno, ¿de los alumnos tenemos alguna otra pregunta? Por allá, espera un poquitito. Mira, tengo aquí al lado al profe que va a preguntar algo también. Hola, buenos días. Me parece es un tema que a mí me ha encantado siempre, luego voy a más preguntas, pero dentro del cuerpo diplomático español, que es una de las grandes cosas, tu padre, tu bisabuelo fue el más destacado sin duda, pero es algo muy llamativo que fueron otros muchos. Si no recuerdo mal, fueron 18 diplomáticos que van desde Francia a Grecia y realmente todos los países de la zona, donde hay una política más o menos de pedir permiso y ni le dicen que sí ni le dicen que no, pero que hay una actividad tanto en la frontera española como en otras partes bastante común. ¿Vuestro padre, abuelo, comentaba algo sobre eso? ¿Cuál es un poco esa situación? Nuestro padre no comentaba nada de eso. Hay que acordarse que antes, en tiempos anteriores, se hablaba poco de las cosas, ¿no? Se seguían órdenes y nada más, y no se comentaba mucho, ni tenías a lo mejor muchas opiniones. Él hizo lo que creyó que tenía que hacer, no lo comentó, los otros diplomáticos también. A mi padre no le dijeron que no. Yo creo que hay a otros que más o menos sí les habían dicho en general que no, anteriores a mi padre. Porque claro, mi padre lo hizo muy al final de la guerra, porque en Hungría la persecución brutal a los judíos empezó al final de la guerra. Y entonces él lo hizo cuando tuvo que hacerlo, pero hubo otros anteriores en Francia, en Grecia y tal, que antes ya habían tomado acciones con un poco de instrucciones de que no lo hicieran. Y bueno, pues no, nunca se comentó. Tampoco se hablaba del Holocausto. En España no se hablaba tanto del Holocausto hasta hace, digamos, ¿qué diría yo?, 30 años o así. No se hablaba, era un tema que no se hablaba. España había sido muy amiga de los países árabes, no tenía relaciones diplomáticas con Hungría, con Hungría tampoco, porque era un país comunista, ni con Israel. O sea que no se comentaba. ¿Quién tenía alguna otra pregunta? ¿Tu padre mantuvo el contacto con algún otro diplomático que le hubiera ayudado en aquella época de cuando salvó a esta gente? Pues mira, sí, yo sé que mantuvo contacto con Monseñor Ángelo Rota, que era el nuncio el nuncio es el embajador, digamos, en Hungría, y trabajaron mucho juntos ahí. Y luego mi padre estuvo destinado en el Vaticano 2 veces en su vida, primero de más joven y luego de más mayor, que ahí se murió. Y desde luego en la primera vez que estuvo en Roma mantuvo diplomático con él. Con los demás no lo sé, la verdad, no, seguramente. Y lo que sí sé es que judíos le escribían, o sea que sí tenía contacto con algún salvado. Pero tampoco, ya te digo, no era una cosa que se hablaba así ligeramente. ¿Cuál crees que fue la razón por la que no se le reconoció nada hasta su muerte? Sí, pues mira, los judíos sí se lo reconocieron. En el año 64 fue uno de los primeros justos de la humanidad, que como sabéis es el título que da el Yad Vashem a las personas que ayudaron, a los no judíos que ayudaron a judíos durante la Shoah. Se lo comunicó el embajador de Israel. Mi padre en ese momento era embajador de España en Holanda y él dijo que tenía que pedir permiso a su gobierno para aceptar ese título, y su gobierno le dijo que no lo aceptara, que no convenía en ese momento políticamente aceptarlo. Con lo cual ahí quedó la historia, no nos lo dijo ni a nosotros y no lo hemos sabido hasta hace 20 años, que esto fue desde el año 64. Y por lo demás no teníamos relaciones diplomáticas ni con Israel ni con Hungría, que eran los dos países que tenían algo que ver con esto.
Y entonces, bueno, pues oficialmente no se habló de ello, no se le reconoció, hasta que ya tuvimos relaciones diplomáticas con Israel. Inmediatamente comunicaron a mi madre, porque mi padre ya se había muerto, que mi padre era justo de la humanidad y justo de las naciones, y le dieron el título y ya empezaron a haber ceremonias y poco a poco se fue hablando del tema. Y en Hungría también ya tiene, pues tiene muchas, ¿no? Muchas cosas. Creo que no se me olvida nada, ¿no? A ver. Nada más añadir sobre este título, justo entre las naciones. Este título es el título que da el Estado de Israel a través de su museo del Holocausto, que se llama Yad Vashem, que da a todas aquellas personas no judías que hayan salvado a judíos durante el Holocausto, es decir, entre 1933 y 1945, de la que haya salvado de la persecución y el asesinato por los nazis. Eso es muy importante, además, tienen que ser no judíos que hayan salvado a judíos. Da igual que hayan salvado a un judío o a 5.000, como en el caso de tu padre. Y además, muy importante también que no hayan recibido nada a cambio, que no hayan pedido dinero ni nada, que lo hayan hecho desinteresadamente. ¿De acuerdo? Sí, y otra cosa que a mí me parece precioso de ese título es que te lo dan porque los judíos son los que le dicen a Yad Vashem, que es la organización que los concede, que este señor o esta señora se lo merece. O sea, que viene de ellos, nadie, no, es una cosa que viene absolutamente de parte de los judíos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Que como ya nos has dicho antes, la pregunta es que ¿cómo te sentiste como cuando supiste la historia de tu bisabuelo? Te llenaste de orgullo, supongo, porque tener una persona así en la familia es impactante y sorprendedor. Y otra pregunta aparte de esta es que ¿piensas dedicarte a esto, al tema de los judíos, lo que nos has comentado antes, de aquí a un futuro? Pues yo, cuando yo nací, cuando yo era muy pequeña, pues no me acuerdo, pero yo desde que me acuerdo, siempre en mi casa se ha hablado de esto. O sea, no me pasa como a mi tía, que pues no sabía nada, porque en mi casa siempre ha habido un orgullo impresionante. Mi madre le cuenta esta historia a todo el mundo, o sea, el de la gasolinera, o sea, es un orgullo de mi familia impresionante. Entonces yo, desde pequeña, pues he crecido con esto toda la vida. O sea, no ha habido un momento en mi vida en el que yo dije, wow. O sea, fue como toda la vida, yo lo sabía, yo se lo contaba a mis amigas en el colegio, he visto pues cuando salía un libro, lo teníamos en casa, cuando salió la película la veíamos y poco a poco empezamos a ir también a eventos, yo acompañaba a mi madre a algunos eventos. Entonces como que siempre lo he sabido y siempre ha sido una cosa que me ha llenado de orgullo y que todos mis amigos saben y de la que yo hablo bastante. Entonces, yo estoy estudiando Derecho y Relaciones Internacionales. Estoy en cuarto de carrera y entonces en cuarto de carrera hay que hacer unas prácticas en mi universidad. Entonces, yo tengo que hacer unas prácticas para Derecho y unas para Relaciones Internacionales. Entonces, buscando prácticas para Relaciones Internacionales, hablando con mi madre, pues se le ocurrió que, claro, nosotros siempre hemos tenido mucha relación con el Centro Sefarat Israel porque ellos han llevado a cabo muchísimos actos de conmemoración de mi abuelo, han colaborado en muchas cosas. Entonces se le ocurrió a mi madre, me dijo, ¿por qué no hablamos con ellos a ver si tienen un sitio donde te puedas ir a hacer las prácticas? Y entonces, pues por eso yo decidí ir ahí y la suerte que he tenido que estaban ahora con un proyecto que es directamente sobre mi bisabuelo. Entonces, pues ha sido una suerte que justo ha coincidido con las prácticas que yo estaba haciendo. Todavía tengo que terminar la carrera y ya veré a qué me dedico en un futuro, pero por ahora solo puedo decir que ha sido una suerte para mí poder hacer unas prácticas en el Centro Sefarat Israel, donde aparte de estar aprendiendo un montón, pues estoy haciendo un proyecto que para mí es muy importante y que para toda mi familia, pues yo creo que es una ilusión que una Sant Brit esté trabajando en este proyecto, yo creo. Sí, bueno, además ahora yo me voy de Erasmus, porque es mi cuarto año, y me voy de Erasmus a La Haya, donde también estuvo destinado a mi bisabuelo, y nada, pues muy bien, no sé.
Bueno, podemos a lo mejor ir cortando. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguno de los profes? Ahora después, ahora José. ¿Al ir a Alemania? No. ¿Por el apellido? No, nada, ningún problema. Hemos estado en Alemania, yo estaba en Alemania, no, ningún problema. Yo creo que los alemanes ahora están, tienen un mea culpa muy gordo y hablan de ello. Precisamente ayer hubo un acto en Casa Sefarat por la exposición que desde luego recomiendo de Auschwitz que hay en Casa Sefarat ahora, y el embajador de Alemania, lo veníamos comentando, que habló, nos impresionó cómo habló de claramente sobre el asunto, ¿no? Y el de Austria también, pues diciendo que no solo ellos habían sido de alguna manera víctimas, pero desde luego verdugos. El de Austria dijo también. O sea que ningún problema. No hemos tenido ningún problema nunca con el apellido de nuestro padre. Al revés, ha sido un honor, porque mucha gente lo reconoce y ahora cada vez más, ¿no? Lo sabe quién es y se sabe la historia, y en el extranjero también muchas veces nos han preguntado. Pues un dentista que fue mi hermano en Nueva York, pues le dijo, onda, Sandblitz, era un dentista judío, y sabía la historia, incluso conocía a alguien que había salvado. O sea que no hemos tenido nunca ningún problema. Vale. Jorge, la última, ¿eh? Espera un segundín, porque tengo aquí a Yolina, pero la quiero hacer en inglés. Ángela, ¿no os importa? Gracias. I have a question about the education that the survivors received. Did they get to enroll in a school during the time that they were rescued, or how was, their way of learning? I don't really know. You mean in Budapest, in the houses, no? I don't really know, but I'm sure that they had. They didn't have a school. Obviously, they were all in a house together, and perhaps some of them were teachers and taught whatever they could to the little ones. But that's all. No formal education. No. Mm-hmm. Well, we don't know exactly what happened in these protected houses, but I can tell you that in many situations around Europe, in many countries, like for example the ghetto in Warsaw, there were Jewish organizations that assured that little children or youngsters received somehow some education. Because it's many of the persecuted Jewish young people also, including, they risk to be for years without school. So there was a big effort done everywhere by Jewish organizations, by Jewish teachers, to assure that the kids and youngsters receive somehow basic education. So this was a kind of resistance as well. Yes? Ven para acá. Última pregunta, y además le va a tocar a él, que va a ser un poquito el interlocutor, va a presentar el acto que vamos a llevar a cabo de encendido de velas, ¿vale? Última pregunta, a ver. Que, siguiendo el tema de la educación, ¿qué opinión tenéis de que se nos esté educando sobre este tema, de que hablemos de este tema, que es tan importante para lo que es nuestra sociedad, que hemos tenido que construir todo a base de lo que ocurrió en esa época? Y si este tipo de charlas se deberían de dar más, se deberían de trabajar como un tema más normal, o algún tipo de opinión sobre ese tema. Habéis visto qué tipo de alumnos tenemos, ¿eh? Buenísimo. Desde luego se ve que sois estupendos y además que os interesa. Este tema es importantísimo que se sepa, porque esto es un momento histórico espantoso, y que ha pasado en Europa, en mitad de Europa, en una Alemania que era un país culto y estupendo. Y bueno, y mirar lo que pasó, y si no se sabe, pues cuando ya se sabe que la historia, para no repetirla, hay que saberla, y es importantísimo. Y luego es importantísimo también el asunto de el ayudar. Los Justos de las Naciones son una gente estupenda que salvó vidas y tal, pero luego
todos tenemos un justito dentro de nosotros. Hay muchísimas cosas a nuestro alrededor en la vida cotidiana que podemos o mirar para otro lado o ayudar al mal o ayudar en bien, o sea, echar una mano y intentar hacer algo. Y bueno, pues es una lección que hay que aprender, que si es posible, que no hace falta que haya un holocausto y que no hace falta que haya 6 millones de muertos, oye, que alrededor tenemos cosas que también podemos echar una mano y podemos hacer el bien. Y por eso yo creo que es importantísimo que esto se estudie. Y se estudia cada vez más y cada vez nos llaman más de institutos y de colegios y gente joven que además se ve que os interesa y que sois conscientes de la barbaridad que fue esto. O sea que enhorabuena a todos. Bueno, yo solamente quería añadir que, bueno, yo que soy la que más recientemente estuve en el colegio, quiero deciros que tenéis una suerte impresionante de que vuestro colegio organice cosas así, de que lo podáis estudiar. Bueno, hemos visto los trabajos que habéis hecho fuera, que tenéis una suerte impresionante, que lo aprovechéis y que también los jóvenes, yo creo que a veces nos cuesta entender que esto pasó hace muy poco y aquí al lado. O sea, que tengáis eso en cuenta, que aprovechéis todas las herramientas que os ponen en el colegio para estudiarlo y que nunca dejéis de tener la curiosidad que se ve que tenéis por este tema, porque es un tema muy importante, como decía mi tía, para que no vuelva a pasar algo así, porque de verdad pasó hace muy poco y aquí al lado. O sea, que es muy importante que tengáis esto en cuenta. Pues muchas gracias por estar aquí, por responder a todas las preguntas de los alumnos y si os parece vamos a hacer una ceremonia de encendido de las velas en conmemoración de todos aquellos que perdieron la vida. ¿Vale? Los 5... Seguimos igual que estabais, que os estabais portando fenomenal. Los 5 alumnos que van a encender las velas, ¿podéis venir para acá, por favor? A ver, Diego, ¿dónde me pongo? Aquí. Pero ¿cómo lo vamos a encender? Una, dos. Vamos, José, vamos. ¿Dónde está Diego? Ahí está. Vale, ya estáis todos. Venga, Diego, anda. Empiezo ya. En memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto en guetos, persecuciones y campos de concentración y exterminio. Enciende la vela Diego Martínez Casillas. En memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis. Enciende la vela Alejandra González Piñas. En memoria de otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, enciende la vela José Barragán Fernández. Vale. Por favor, por respeto, mejor no aplaudir. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos. Enciende la vela Ángela Sanz Briz Quijano, hija de Ángel Sanz Briz, y su bisnieta Sol Becerril. En memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora. Enciende la vela Ainara Hernández Bueno.
por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Enciende la vela, Martina Hidalgo López. Para acabar, os queríamos hacer entrega de un detalle a Ángela. ¿Dónde está Jessica? Que no la veo. Vale. Luego os pasamos las que hemos hecho nosotros. Maite. Ahí mismo. Toma, Maite. ¿Vale? Carlos. Sube. Sube, Jessica. Marcos, ven. Tú que has hecho 1000 preguntas. Muchísimas gracias, qué preciosidad. Bueno, gracias a vosotros por haber compartido con nosotros estos momentos y por contarnos la historia de vuestra familia, evidentemente. Y os esperamos cuando vosotros queráis. Nada, cuando queráis, aquí estamos. Muchísimas Gracias. Gracias.